El Señor conmigo trató desde muy pequeño. Y me acuerdo que yo tenía aproximadamente unos 12 o 13 años y mi mamá padecía del corazón. Y recuerdo que yo estaba acostado con mi mamá, para que usted se imagine. Yo estaba acostado con mi mamá padecía del corazón, tenía soplo, solo le funcionaba la cuarta parte del corazón. Mi mamá tomó pastillas durante toda mi vida, yo tenía 13 años aproximadamente, y duró un poco más de tiempo, hasta mis 18 años, y ella tomaba pastillas. Cuando ella dejaba de tomar pastillas se ponía morada y podía morir. Básicamente la pastilla que ella tomaba era la que le daba la vida. Yo me acuerdo, una noche yo estaba acostado a la par de ella y yo sufría porque mi mamá, yo sentía el sufrimiento de ella cuando estaba a la par de ella. Y yo tenía 12, 13 años y le decía al Señor, Señor, sana. Y yo le decía, si la sanas, yo te voy a servir. Si la sanas, yo te prometo que la voy a servir. Y el Señor la sanó. Y es por eso que estoy aquí, y es por eso que me encanta predicar de su palabra, y es por eso que no me canso. Tengo la edad que tiene mi sobrina, 15 años, de leer este libro, de predicar su palabra y de estar enamorado de Dios. Ahorita estaba ahí al fondo y sentí como el primer año, como cuando usted está en su primer amor. Yo no sé cómo mucha gente puede pasar 1 o 2 años y ya no sienten nada. El Señor conmigo ha sido bueno, ¿con usted ha sido bueno? Entonces yo le dije, Señor, si en algo te sirven mis manos, usa mis manos. Si en algo te sirven mis pies, aquí están mis pies. Y si en algo te sirve mi boca, aquí está mi boca. ¿Cuánto le pueden decir así al Señor? De eso vamos a predicar hoy, porque a veces no entendemos y no sabemos para qué el Señor nos llamó. Y a veces le hacemos más caso al enemigo. Y el enemigo usa a una persona para dañar tu mente, para dañar tu corazón, y tú le crees. Y te alejas del camino de Dios, y te alejas de lo que el Señor quiere hacer con tu vida, y deja de cumplirse ese propósito en tu vida. Amén. Quiero que saque su Biblia. Vamos a empezar con el libro de Samuel. Hoy no están las pantallas, entonces. Primera de Samuel. Capítulo 17, versículo 9. Cuando lo tengan me dice amén. Tal vez me ayudan atrás dándole más volumen al micrófono porque casi no me escucho muy bien. Cuando lo tengan me dice amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice, esta es otra versión, si la encuentro un poco extraña, pues me perdona. Dice, si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. La Reina Valera dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, nosotros seremos siervos y le serviréis. Puede tomar asiento. Aquí hay una clave que debemos considerar, porque
Todo el mundo sabe la historia que acabo de leer. Todo el mundo sabe de David, todo el mundo sabe de Goliat, todo el mundo sabe de gigantes, y tal vez usted ha escuchado muchas prédicas y muchas palabras de los gigantes. Amén. Y muchos se lo saben hasta de memoria. Gracias. Muchos se lo saben hasta de memoria. Pero si usted pone atención a lo que realmente está diciendo este versículo, dice, si él pudiere pelear conmigo. Repita conmigo, si él pudiere pelear conmigo. El problema que tenemos aquí es que hay muchos cristianos que no están peleando. El problema que estamos aquí es que hay un gigante, hay un filisteo que está desafiando su vida, que está desafiando su familia, que está desafiando sus hijos, y lo está haciendo todos los días. La palabra dice que él se levantó y durante 40 días estuvo desafiando. Pero el problema es que el ser humano, el cristiano, está resistiendo de forma pasiva mientras ese gigante, mientras ese paladín, mientras ese filisteo lo está desafiando. Y le dice, si él pudiere pelear conmigo. Muchas personas solo están en una situación en la que no hacen absolutamente nada. Solo se quedan parados, solo están viendo cómo pasan las cosas. Dice que hay 3 tipos de personas. Las personas que miran lo que las otras personas hacen. Las personas que hacen que las cosas pasen. Y las personas que solo critican lo que las otras personas hacen. La pregunta es, ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros? ¿Las personas que solo miran que otras personas hacen algo, o las personas que hacen que las cosas pasen? Las cosas que están pasando en su vida y las cosas que están pasando en su familia son responsabilidad suya. Si usted tiene una vida que no le gusta y que no quiere, es por las decisiones que usted ha tomado. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no nos gusta la vida que estamos viviendo, pero estamos alimentando todos los días la vida que no queremos vivir. Se lo voy a repetir. A veces no estamos contentos ni estamos alegres con la vida que estamos viviendo, pero todos los días nos levantamos. Todos los días hacemos cosas que alimentan la vida que no queremos vivir. Y entonces, en el fondo queremos vivir una vida diferente, pero lo que hacemos a diario es contrario a lo que queremos vivir. La pregunta es, ¿qué tipo de vida usted quiere vivir? Yo quiero vivir la vida que Dios tiene para mí. Yo quiero vivir la vida que la palabra dice que Él tiene para mí. La palabra del Señor dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Yo he venido para deshacer las obras del enemigo. Yo he venido para erradicar todo aquello que se ha levantado en contra de su vida. Un problema que hay en las iglesias es la falta de hombres. ¿Se ha dado cuenta la cantidad escasa de hombres que hay? Porque hay muchos hombres que no están dispuestos a pelear. Hay muchos hombres que no están dispuestos a salir de su zona de confort. Hay muchos hombres que se conforman a obtener con solo lo que les dan y no van y obtienen lo que realmente merece. ¿Usted quiere obtener lo que le tocó o lo que merece? Lo que le tocó o lo que le merece. Usted merece más de lo que tiene ahora, amén. Vamos a ver 3 aspectos importantes. El enemigo quiere 3 cosas, diga conmigo. El enemigo quiere conquistarme. El enemigo quiere esclavizarme. Y el enemigo quiere matarme. La palabra dice, Señor, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. El enemigo en su vida va a querer esclavizarlo, va a querer conquistarlo y va a querer matarlo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Voy a ponerme en una posición pasiva o voy a tener una posición de pelea. El tema de hoy se llama descendiendo al valle. Diga conmigo, descendiendo al valle. La palabra descender es salir de mi zona de confort. La palabra descender es salir de esa zona de comodidad. ¿Cuántas personas hoy en día están en una zona de comodidad? Un problema que hay en Estados Unidos, que una vez las personas llegan, una vez las personas consiguen un buen trabajo, una vez las personas consiguen un buen salario, una vez las personas se casan, una vez las personas tienen sus hijos, se acomodan. ¿Sí o no? Las personas se acomodan.
y usted tiene una vida cómoda, y usted tiene una vida con un buen ingreso, y usted tiene una vida con ciertos lujos y se acomoda. Pero hay un problema: en la comodidad no hay crecimiento, en la comodidad no hay desarrollo, en la comodidad no hay éxito. Cuando usted se sienta cómodo, póngase a pensar y medite, porque en la comodidad no hay avance. Y Dios no lo quiere ver cómodo. Todo el crecimiento de las personas y todo el crecimiento del ser humano está fuera de la comodidad, está fuera de la zona de confort. El Señor salió de su comodidad. ¿Usted cree que Jesús no estaba cómodo en su trono? ¿Usted cree que Jesús, estando a la diestra del Padre, no estaba cómodo? Pero el Señor nos dio ejemplo y salió de su comodidad y se hizo hombre y se hizo siervo y vino a padecer y vino a sufrir. Diga conmigo, el Señor salió de su comodidad. El Señor nos dio el ejemplo de cómo salir de nuestra comodidad. Otro de los problemas de descender es que descender tiene que ver con la voluntad. Cuando el Señor fue a la cruz, la parte humana de Cristo no quería ir. Y usted puede decir, ¿cómo es posible? El Señor sí quería salvarme. Él quería salvarlo, pero no quería ir a la cruz. Y le voy a explicar cómo. Cuando el Señor está en el Getsemaní, la voluntad de Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo: pero que no se haga mi voluntad, le dijo, sino que se haga la tuya. La voluntad de Jesús 100% hombre, no quería, porque su voluntad nunca va a querer. Su voluntad nunca va a querer lo de Dios. Su voluntad nunca va a querer lo del Espíritu. Su voluntad nunca va a querer ayunar, nunca va a querer orar, nunca va a querer venir a la iglesia. Su voluntad siempre se va a oponer a lo de Dios. Su voluntad siempre se va a alinear con la carne, siempre se va a alinear con el alma. Y después las personas se preguntan: ¿por qué este deseo tan inmenso y tan grande me controla? Porque lo que lo está controlando es su voluntad, y su voluntad está alineada con su alma, y su alma siempre va a querer la carne, y su alma siempre va a querer el deseo, y su alma siempre va a querer satisfacer las necesidades que le dan placer. Cuando su alma se alinea con la carne, usted deja de sentir a Dios. Pero cuando su alma, cuando su voluntad se alinea con el Espíritu, ahí es cuando usted se levanta temprano el domingo. Ahí es cuando usted viene a la vigilia. Ahí es cuando usted ayuna. Ahí es cuando usted dice: voy a descender al valle. Diga conmigo: voy a descender al valle. Diga conmigo: descender al valle. El valle en la Biblia tiene un significado: son dificultades. El valle son dificultades. En la vida todo ser humano va a pasar por diferentes dificultades. Todo el ser humano va a tener una situación, aunque sea joven, aunque sea adolescente, y en cada etapa que usted vaya viviendo va a tener dificultades. Esas dificultades son valles. Pero el Señor dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Diga conmigo: Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Cuántos creen esa palabra? El Señor está con usted. El Señor lo va a guardar y lo va a proteger. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Diga conmigo: salir de mi comodidad. Algo más que afecta al ser humano es la pasividad. ¿Usted sabe qué es la pasividad? La pasividad es cuando usted sabe que tiene que hacer algo, pero no lo hace. La pasividad es cuando usted no tiene iniciativa. Los que tienen compañía se van a dar cuenta que la gente pasiva no funciona en el trabajo. ¿Sí o no? Usted quiere una persona que sea pila. Usted quiere una persona que se mueva. Usted quiere una persona que le diga qué más hay que hacer. Usted quiere una persona que le diga: ok, entonces no sé qué hacer, pero dígame y aquí estoy. Esa persona, aunque no sepa, sirve más que una persona que sabiendo no tiene iniciativa. Que una persona que sabiendo es pasiva. Y la pasividad puede llegar a nuestras vidas, aunque sea muy teólogo.
aunque tenga mucha Biblia, aunque tenga 20 años en la iglesia. Hay muchas personas que se saben muchos versículos de memoria. Hay muchas personas que se saben libros enteros de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿están siendo pasivos? ¿Están en su zona de confort? El Señor quiere que usted actúe. El Señor quiere que usted vaya adelante, porque así es como usted va a conquistar. De lo contrario, con toda su teología, va a estar el gigante siempre intimidándolo, va a estar el gigante siempre dominándolo, va a estar el gigante siempre conquistándolo, va a estar el gigante siempre esclavizándolo. Lo que quiere el Señor es que tengamos iniciativa. Lo que quiere el Señor es que seamos proactivos. Lo que quiere el Señor es que no estemos pasivos. Dos cosas importantes que hemos visto. Una, la pasividad. Otra, descender significa salir de mi zona de confort. Diga conmigo, salir de mi zona de comodidad. En el valle, el Señor nos pule. Y yo sé que a nadie le gusta el valle. Vamos a leer un versículo para que podamos entender esto más a profundidad. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Voy a leer la otra versión. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Mire qué interesante, en la antigüedad, como la gente peleaba y habían dos ejércitos, el lugar que elegían para pelear era estratégico. Y cuando a un ejército le tocaba encontrarse con otro ejército en un terreno desfavorable, aunque tuviera buen ejército, probablemente podía perder. Porque la situación del terreno afectaba. Entonces, elegir un buen terreno para pelear era clave. Mire lo que pasaba en este versículo. Dice que había un valle. Diga conmigo, un valle. Había un valle, pero a un lado estaba el ejército de los filisteos y al otro lado estaba el ejército de Israel. Pero dice que en ese valle había una colina hacia el ejército de los filisteos y otra colina hacia el ejército de Israel. Se pregunta usted por qué los dos ejércitos esperaron 40 días y ninguno atacaba. Es sencillo, porque nadie quería estar en una posición de desventaja. El primero que descendiera al valle iba a estar en desventaja. ¿Por qué? Porque el otro iba a estar en la colina y iba a ser más fácil que el otro ejército ganara. Es allí donde 40 días tuvieron que pasar para que sucediera algo, para que llegara David. Diga conmigo, para que llegara David. Ahora diga, para que llegara yo. Cuando la Biblia habla del filisteo, habla de Satanás. Pero cuando la Biblia habla de David, habla de usted. Y habla de mí. David no le importó el valle. A David no le importó descender. Diga conmigo, David descendió al valle. Porque es la única forma. La gente no quería descender. El ejército estaba amedrentado y no quería descender al valle. Pero diga, yo voy a descender al valle. Descender al valle, mi querido hermano, es salir de su comodidad. Descender al valle es buscar más de Dios. Descender al valle es apartar tiempo. Usted le puede decir a una persona que lo ama mucho, pero si no le dedica tiempo, no lo ama. ¿Sí o no? O al menos la persona no se siente amada. Porque hay personas que dicen, bueno, yo lo amo, o yo la amo, pero no le dedica tiempo. El tiempo es la evidencia de que usted ama a una persona. A veces decimos que amamos a Dios, no le dedicamos tiempo. El tiempo va a ser la evidencia en la que usted demuestre que ama a Dios.
y con el tiempo vamos a descender al valle. Mire, yo sé que aquí hay muchas personas que en el día de hoy están pasando por un valle. Y yo sé que el Señor les está hablando en esta mañana. Yo vengo a decirle que el Señor quiere que descienda al valle, pero que no descienda solo. A veces en muchas etapas de nuestra vida hemos descendido al valle en nuestras propias fuerzas. Hemos descendido al valle porque nos ha tocado pelear y luchar solos, pero no hemos descendido con Dios. A veces hemos descendido al valle y nos han herido y nos han lastimado, y como dice la Biblia, ha sido grande nuestra ruina. Pero el Señor esta tarde le quiere decir: desciende al valle, pero no en tus propias fuerzas. Desciende al valle en mis fuerzas. Desciende al valle y vamos a ver cómo realmente tenemos que descender al valle. Cuando en su vida usted se encuentra en una situación en la que usted diga: ok, este es mi valle. Estoy pasando por una situación en donde se me está complicando emocionalmente, se me está complicando financieramente, se me está complicando familiarmente. Ayer hablaba con un amigo y yo le decía que el problema es que aunque nosotros queremos tener buenos resultados, nosotros no hacemos nada al respecto. Y Dios quiere confrontarnos esta mañana y decirnos: ok, ¿qué estás haciendo hasta el momento para lograr lo que yo quiero que tú logres? ¿Te estás alineando conmigo o te estás alineando con lo que tú quieres? La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Alguien dijo una vez: me gustaría que usted tuviera el suficiente dinero para comprarse los carros que quisiera. Me gustaría que usted tuviera el suficiente dinero para comprarse las casas que usted quisiera. Me gustaría que usted tuviera mucho dinero en su banco. Me gustaría, dice él, que usted tuviera todas las mujeres y todos los hombres del mundo para que se diera cuenta, dice, que ahí no es. Para que se diera cuenta que el vacío lo va a seguir teniendo. Para que se dé cuenta que usted fue diseñado de una forma tan especial que nada ni nadie va a poder llenar ese vacío. Y que no importa a dónde vaya. Y que de igual forma, si se mueve de estado o si se mueve de país, se va a sentir igual. Que no importa si se mueve de iglesia, se va a sentir igual. Porque ese vacío solo lo va a poder llenar Dios. Porque Dios lo diseñó para que ese vacío solo lo pudiera llenar Él. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 13 y 19. Porque vamos a ver cuál es la estrategia que el enemigo usa. El enemigo, si hay algo que le podemos atribuir al enemigo, es que es estratégico. Y a veces uno como cristiano cae en las garras de esas estrategias. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 y 20 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada. Diga conmigo: un pueblo sin espada. Cuando usted le dice la palabra espada, ¿qué se le viene a su mente? La Biblia, ¿no? La Biblia. Cuando dice espada es la Biblia. Pero este pueblo no tenía espada. Ahora imagínese en la situación que había caído el pueblo de Israel, que dependían de los filisteos. Ninguno de ellos tenía espada y no había herrero, dice la Biblia. ¿Qué significa? Que no podían forjar armas. Entonces dependían del enemigo. Tenían que ir donde los filisteos y los filisteos les tenían que afilar sus asadones, sus hoces, le llamaban ellos, con lo que le daban el mantenimiento a la tierra, pero no tenían espada. Imagínese la situación en la que el pueblo estaba, que dependían de su enemigo. Ahora el problema, aplicándolo a nuestra vida real, es que a veces
La estrategia del enemigo en nuestras vidas es tan grande que dependemos del enemigo. ¿Usted piensa que el enemigo quiere verlo bien? ¿Usted piensa que el enemigo quiere verlo con alegría, con gozo, con plenitud? ¿Usted piensa que el enemigo quiere verlo desarrollando los planes y el propósito que Dios tiene con su vida? Ese pueblo dependía de su enemigo, pero era un pueblo sin espada. La pregunta es, ¿tenemos espada? ¿Estamos viviendo una vida con espada? Porque si no hay espada no podemos pelear. Porque tenemos que descender al valle. Diga conmigo, descender al valle. ¿Pero a qué cree que va a descender al valle? Va a descender a pelear. Y para pelear va a necesitar una armadura, amén. Mire qué interesante, David no pudo usar la armadura de otro. Porque David no usaba una armadura física. Diga conmigo, armadura espiritual. La suya es una armadura espiritual. Es interesante en la armadura porque hay 6 piezas en la armadura. Está el yelmo, está la coraza, está el escudo, está ceñirse los lomos y están los pies, el calzado. Pero mire qué interesante, son 6. Pero de esos 6, 5 mire qué interesante, de esas 6 piezas, 5 eran de defensa y solo una era de ataque. 5 piezas eran para protegerle la cabeza, los lomos, el escudo, pero solo una era de ataque. Imagínense cómo es de importante tener espada. Cómo es de importante tener espada, que es la única pieza con la que usted puede pelear. Con las otras piezas solo puede defenderse, pero solo con la espada puede pelear. Un pueblo sin espada es un pueblo fácil, es un pueblo que llega a ser presa del enemigo. Un pueblo sin espada es un pueblo con ignorancia. La ignorancia es una de las cosas peores que puede afectar a una persona. Yo conocí a una persona hace unos 2 años y él me decía, yo antes de venir a los caminos del Señor, porque es un hombre, antes de venir al camino del Señor, una de las cosas en las que el Señor trabajó más conmigo era en mi ignorancia, porque mi ignorancia hacía que yo buscara lo malo, mi ignorancia hacía que yo, al desconocer la palabra, al desconocer lo que Dios tenía para mí, buscaba siempre mi propia destrucción. ¿Cuántas personas actualmente se están destruyendo? Mire, los jóvenes, es sorprendente cómo los jóvenes se están destruyendo porque en su mente han sido trabajados, porque han tenido ideologías extrañas y porque se han dejado convencer por las trampas del enemigo. Pero cuando usted tiene espada, nadie lo confunde. Cuando usted tiene espada, nadie le toma el pelo, como dicen por ahí. Ahora bien, una cosa es tener espada y otra cosa es saber usarla. Muchas personas tienen Biblia, pero no la Biblia. Dios no está interesado tanto en lo que usted sabe, sino en lo que usted vive. Diga conmigo, no lo que sé, sino lo que vivo. Hay muchas personas infladas de su cabeza, pero que no están viviendo la palabra del Señor. Hay muchas personas con mucho conocimiento, pero que no lo ponen por obra. El Señor quiere que usted lo ponga por obra. Y ahora vamos a ver cómo vamos a vencer. La palabra dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La misma Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted sabe cuál es su lucha, pero también usted sabe cuáles son sus armas. Y sus armas
no son carnales. Algo que me encanta de Dios es que el Señor ha prometido estar con nosotros desde ahora y hasta el fin. Y así como el Señor estuvo en el pasado, así ha estado con usted y así va a seguir estando en el futuro. Pero es necesario que nosotros tomemos una decisión. Yo no sé la situación por la que usted esté pasando. Yo no sé si usted tiene problemas financieros. Yo no sé si tiene problemas con su familia. Yo no sé si tiene problemas sentimentales. Pero una cosa es cierta. El Señor le está preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga el gigante? ¿Qué vas a hacer cuando venga el filisteo y te rete? ¿Qué vas a hacer cuando venga y te intimide? ¿Qué vas a hacer cuando venga él y quiera esclavizarte? Cuando quiera intimidarte, cuando quiera ponerte esas ideas de que no puedes, porque el pueblo de Israel estaba atemorizado. Así hay muchos cristianos. Y así hay mucho pueblo que está atemorizado. La pregunta es, ¿vamos a descender al valle? ¿O nos vamos a quedar en nuestra zona de confort? ¿O nos vamos a quedar en nuestra zona de comodidad? ¿O vamos a mantenernos de forma pasiva? Esta tarde es para que meditemos y para que usted analice su vida. La situación en la que usted está ahora ha sido por las malas decisiones que ha tomado en el pasado. Pero la situación en la que usted va a estar en el futuro va a depender de las decisiones que tome ahora. La pregunta es, su presente es consecuencia del pasado y usted ya no puede hacer nada. Pero en su presente, ¿qué decisión va a tomar para que su futuro sea diferente? ¿Va a descender al valle? ¿Va a pelear? ¿Va a luchar? ¿Va a salir de su zona de confort? ¿Va a ser como Jesús? Que Jesús dejó su trono y se hizo hombre. Y dijo, voy a dejar mi comodidad. Pregunta, ¿Jesús fue pasivo? Jesús no fue pasivo. Jesús fue proactivo. Diga conmigo, proactivo. Necesitamos gente proactiva. Nosotros estamos aquí, pero afuera hay mucha gente perdiendo. Afuera hay mucha gente sin propósito, sin sentido de vida. Una de las cosas que hace el valle es que en el valle encontramos nuestro llamado. En el valle encontramos nuestro propósito. En el valle el Señor nos forma. En el valle el Señor nos pule. En el valle el Señor nos limpia. En el valle el Señor nos forma. Por eso no hay que huir del valle. Hay que descender al valle. Y una vez en el valle vamos a luchar. Y una vez en el valle vamos a pelear. Pero algo importante que podemos ver en la vida de David es que si usted pone atención, David primero lo derriba. Pero derribar es una parte. ¿Qué hubiera pasado si David solo lo derriba? No estaba muerto. Una vez derribado tenía que vencer. Ahora pregunta, ¿con qué venció? Con la espada. Cuando David desciende con la armadura, pero no desciende con la espada. Y así lo derriba. Pero una vez lo derribó, usa la espada. La pregunta es, ¿vamos a usar la espada? Esta tarde, ¿quiere usar la espada? Diga conmigo, escrito está. La palabra del Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo sé que el Señor le está hablando a más de uno acá. Yo sé que el Señor está tratando con su vida. Y yo sé que el Señor le está diciendo, ok, muy bien lo que has hecho hasta el momento, pero puedes hacer más. Pero puedes desarrollarte más. Diga conmigo, en la comodidad no hay crecimiento. En la comodidad no hay desarrollo. En la comodidad no hay avance. En la comodidad no hay éxito. Todas las personas que han logrado éxito han salido de su comodidad. Si usted como cristiano quiere tener éxito en su vida espiritual, tiene que salir de su zona de comodidad y dejar de prestarle atención a la intimidación del enemigo. Y así como hizo David, diga, yo soy David. Y así como hizo David, que salió de su zona de confort y descendió al valle, así voy a descender yo, diga.
así voy a descender yo. Pregunta, ¿qué es descender? ¿Qué es descender al valle? Es dejar mi zona de comodidad, es dejar mi pasividad, es atreverme a luchar, es descender, y una vez empiece a luchar, es derrotarlo, es derribarlo y es vencerlo. Yo no sé con qué está batallando usted en esta hora. Yo no sé con qué situaciones, ya sean situaciones emocionales, mentales. Una de las cosas que más afecta a las personas es su mente. Y en su mente el Señor trabaja, y el diablo trabaja, pero si usted deja que el diablo le trabaje su mente, pero en su mente el mismo Señor, la palabra del Señor dice en qué debe pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensar. A mí me gustaría saber cuántas personas quieren en esta tarde descender al valle. ¿Cuántas personas han dicho, sí, he estado en mi zona de comodidad? Sí, he estado en mi zona de confort, pero ahora voy a descender al valle. Póngase de pie, por favor, y vamos a meditar. Vamos a dejar que el Señor nos pueda ministrar en este momento. Vamos a dejar que el Señor nos dé nuevas fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, cierre sus ojos. Tal vez yo no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce.